Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta 13ª sesión del Aula de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres, que lleva por título «Cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas». Yo, en primer lugar, quería agradecer el trabajo de equipo para que haya sido posible poder estar en esta mañana aquí con todos vosotros. El trabajo de David Vacas, que es nuestro compañero técnico de gestión y transformación digital de la Fundación CERMI Mujeres. También está Mercedes Pérez de Prada, que es técnica en cuestiones de género de CERMI, y también a nuestra compañera del equipo de administración también del CERMI, Carla Mediavilla. También, por supuesto, el apoyo de nuestra compañera Sara Arévalo, de ONCE. Como bien sabéis, estas aulas tienen como objetivo empoderar de forma efectiva a las mujeres con discapacidad en sus derechos humanos, con la idea de promover su pleno desarrollo, adelanto y potenciación, y también contribuyendo a reducir los obstáculos a los que se tienen que enfrentar en el día a día, ¿no?, como parte de esa discriminación múltiple a la que se enfrentan. La formación que ofrecemos siempre en forma de webinarios, en modalidad telemática, está dirigida en primer lugar a esas mujeres con discapacidad, pero también a las madres y a otras mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. Asimismo, es una formación que está abierta a otras personas que puedan estar interesadas en la promoción de los derechos humanos, ya sea que provengan de la academia o de la sociedad civil, o bien que estén integrados en la administración pública. Como quizás recordáis, las aulas de derechos humanos comenzaron su andadura en octubre del año 2020 y hasta la fecha hemos ido analizando distintos temas relacionados con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo. También hemos abordado cuestiones relativas a la Declaración y a la Plataforma de Acción de Beijing, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, o por ejemplo el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, entre otros muchos temas. Como señalaba al principio de la sesión, lo que vamos a tratar hoy es ver de qué manera, qué mecanismos hay que utilizar para involucrar de manera efectiva a la sociedad civil en el trabajo del Comité CEDAW, ¿no? Y para abordar esta importante cuestión no hemos tenido que ir muy lejos esta vez, porque la mejor ponente la tenemos en casa y es precisamente Ana Peláez Narváez, que es una de las vicepresidentas del Comité CEDAW precisamente, y que además es vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres. No voy a leer su currículum, es larguísimo, pero sí solamente señalar algunas notas. Ella es alta comisionada para la solidaridad y la cooperación internacional del Grupo Social 11, también vicepresidenta de la Fundación 11 para América Latina, la FOAL. En el Foro Europeo de la Discapacidad es vicepresidenta y presidenta concretamente de su Comité de Mujeres. En Naciones Unidas, del periodo que va del 2009 al 2016, ha sido miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, como señalaba antes, desde el 2019 es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y en febrero de 2021 ha sido elegida como una de las vicepresidentas de este comité para el periodo del 2021 al 2022. Ya sin más dilación, es un placer para mí presentaros en esta aula de Derechos Humanos a Ana Peláez Narváez. A continuación, Ana, tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Me puedes confirmar que me veis y me escucháis bien? Sí, perfectamente, Sí, Ana. fenomenal. Bueno, la verdad es que para mí es un inmenso placer participar en este aula, que me gustaría fuera lo más dinámica posible desde el primer momento. En esta ocasión, a diferencia de otras aulas, hemos dejado sin estructurar las 2 horas que tenemos por delante para que en todo momento, en cualquier instante, las personas que nos estáis siguiendo podáis plantear vuestras preguntas, levantar la mano, hacer cualquier intervención.
Para eso voy a contar con tu ayuda, confío que sea así, Isabel, para que nos vayas comentando si tenemos alguna cuestión importante en el chat o si alguien nos ha solicitado intervenir. En ese caso, nuestro compañero David os activará directamente la posibilidad de entrar para la comunicación. A mí me gustaría señalar antes de nada lo importante que es verdaderamente involucrar a la sociedad civil en los trabajos de los órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, sea el que sea. Sin embargo, este procedimiento, que lo conocen bastantes organizaciones, no siempre está a disposición de a lo mejor organizaciones más pequeñas o no tan vinculadas quizás con la temática en cuestión del Tratado de Derechos Humanos que sea. Y por eso, desde Fundación CERMIN Mujeres hemos considerado muy relevante e importante elaborar ya no solamente o proponer esta formación, sino elaborar una guía que sirva de referencia de lo que hoy aquí se hable y de todas las cuestiones que vayan saliendo. Así es que en breve también la guía la tendréis disponible en la página web de Fundación CERMIN Mujeres, y si todo va bien, incluso tenemos algunas colaboraciones que podrían llevarnos a que también estuviera disponible en otras lenguas oficiales de nuestro país o incluso también para otras organizaciones a lo mejor internacionales de otros países. Bueno, a mí hoy me gustaría hablaros en primer lugar del comité, el comité CEDAW concretamente, de cómo trabaja, de cuál es su funcionamiento y de qué manera además ese funcionamiento permite esta participación de la sociedad civil. Me gustaría hablaros, por tratarse de un espacio concreto de Fundación CERMIN Mujeres, de cuál es la relación del comité y las mujeres y niñas con discapacidad. Esto, a lo mejor algunas de las personas que nos están siguiendo no provienen o no tienen el interés concreto de nuestro sector de mujeres y niñas con discapacidad, pero se podría analizar con respecto a otras cuestiones. A lo mejor el interés son otras mujeres también de grupos desfavorecidos, entonces habría que hacer ese análisis y perspectivas que yo hoy aquí no he traído porque me voy a centrar en el de las mujeres y niñas con discapacidad. Después vamos a ver cómo se llevan a cabo los exámenes que el comité hace a los estados partes de la CEDAW, y bueno, en todo este proceso, cómo puede participar la sociedad civil, cómo puede participar la sociedad civil en la elaboración de las recomendaciones generales que tiene el comité. Vamos a hablar también de qué son esas recomendaciones generales. Vamos a hablar, por supuesto, de cómo elaborar un informe en sombra y vamos a hablar de un capítulo que nunca se menciona y que también es muy importante, que es toda la parte de represalias y cómo el comité respalda el trabajo de los activistas de derechos humanos. Esto sería la propuesta que hoy os traigo para esta formación. No vamos a hablar de cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo que hace el comité con respecto al protocolo facultativo, que abarca tanto las comunicaciones individuales como las investigaciones. Esto no lo vamos a hacer hoy, lo haremos en otro momento. Y la guía que estamos proponiendo desde Fundación CERMIN Mujeres tampoco va a tocar el tema de comunicaciones individuales y de investigaciones en virtud del protocolo facultativo de la CEDAW. Esto, como digo, no lo vamos a hacer porque
no tendríamos tiempo suficiente y hay que dedicarle una sesión específica. La primera cuestión, el Comité CEDAW. El Comité CEDAW es uno de los 10 órganos de tratados de derechos humanos que tiene el sistema de las Naciones Unidas. Es el órgano que se encarga de hacer el seguimiento de la aplicación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en todos los Estados partes. Los Estados partes son esos países que se han comprometido con esta convención, no solamente firmándola, sino ratificándola o adhiriéndose a ella. El proceso de adhesión es el que se lleva a cabo al mismo tiempo para firmar y ratificar. Cuando un Estado ratifica la CEDAW pasa a formar parte directamente de su ordenamiento jurídico. Por tanto, es de obligado cumplimiento en esos países donde se ha producido el proceso de adhesión o de ratificación. El comité de la CEDAW es un órgano que está obligado, como os he comentado, a hacer ese seguimiento de la aplicación de la convención en todos los estados que la han ratificado. En este momento, 189 estados de los 195 que tiene Naciones Unidas. Perdón, me falla la cabeza, no sé ahora mismo si son 193 o 195, lo vemos enseguida y lo aclaramos, pero como digo, 189 de esa comunidad internacional de Naciones Unidas lo tienen directamente como parte de su propia legislación. ¿Cómo hace el comité el seguimiento de esta convención? Pues lo hace fundamentalmente a través de 3 funciones diferentes. La primera es a través de un examen, primero inicial y después periódico, que hace a los estados. El examen inicial se hace justo después del proceso de ratificación y después periódicamente a cada 4 años, normalmente, aproximadamente. La segunda función que tiene para el seguimiento de la CEDAW es a través de, en este caso, la valoración de comunicaciones individuales, que son aquellas denuncias que llegan al comité siempre que se hayan agotado los recursos domésticos internos del país. Cuando una persona denuncia ante en su propio país una vulneración de derechos establecidos en la CEDAW y ya agota todos los recursos internos, tiene la opción de presentar una queja, que se llama comunicación individual, ante el Comité CEDAW, siempre que su país haya ratificado el protocolo facultativo. Como he dicho anteriormente, esto hoy aquí no lo vamos a ver. Y la tercera función de seguimiento de la aplicación de la convención que hace el comité, lo hace también a través de la posibilidad que brinda el protocolo facultativo nuevamente para llevar a cabo investigaciones a un estado, a un país, cuando esté teniendo lugar una serie de violaciones sistemáticas de los derechos consagrados en la presente convención. Eso es lo que las 3 funciones clarísimas que hace el comité en relación con el trabajo de seguimiento de la convención. ¿Qué hace además el comité? Pues que el comité tiene también la opción de desarrollar
recomendaciones generales para facilitar una mejor comprensión y establecer claramente unas directrices para la implementación de un artículo o de una parte de un artículo en donde ya el comité esté observando que existen dificultades de aplicación. Esas son las recomendaciones generales y es un procedimiento también muy importante que favorece la correcta aplicación de la CEDAW en un estado parte. Pues vamos a ir entonces, como digo, desgranando de qué manera la sociedad civil se puede involucrar en todos estos momentos, en todas estas responsabilidades que tiene el comité CEDAW cuando hace el seguimiento y el monitoreo de la aplicación de la CEDAW, a excepción, como he dicho anteriormente, del protocolo facultativo y de lo que implica las comunicaciones individuales y las investigaciones. Bueno, ¿cuál es la composición del comité y de qué manera afecta la composición del comité en relación con lo que estamos viendo hoy aquí? Bueno, pues la composición del comité CEDAW está formada por 23 personas expertas que provienen de todas las partes del mundo, las regiones del mundo, de sistemas culturales, religiosos, jurídicos, legislativos, muy distintos y que conjuntamente pues llevan a cabo su tarea y su función. A diferencia de otros comités, los miembros del comité CEDAW, que tienen un mandato, esto es igual en todos los órganos de tratados, de 4 años, pues a diferencia de otros órganos de tratados, los expertos y las expertas del comité CEDAW no tienen limitación para la reelección en el número de mandatos para servir al comité. Lo pueden hacer y de hecho hay en la actualidad, en la composición actual, hay personas que llevan ya bastantes años, 20 años, 24 años, para que os hagáis una idea. La composición del comité está abierta a todo el mundo. Pero en este momento tenemos 22 mujeres y un único hombre. Las personas que sirven al comité, los expertos, las expertas, lo hacen a título individual, no representan a sus estados y, más aún, no pueden involucrarse con ninguna cuestión de su estado específicamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo misma, que formo parte del comité CEDAW, no estoy autorizada a involucrarme en las cuestiones de España que lleguen al comité CEDAW. Esto es una norma fundamental que además se tiene que conocer. Os he dicho, vale, ¿cómo hace el comité, cómo lleva a cabo el comité su trabajo? El comité lo lleva a cabo a través de sus periodos de sesiones, que es la denominación que recibe las reuniones que hace periódicamente el comité en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Hasta más o menos, yo creo que el año 2010 o por ahí, el comité se reunía en Nueva York, pero desde esa fecha hasta ahora el comité se reúne en Ginebra. Este comité y todos los comités de derechos humanos. ¿Por qué se reúne en Ginebra? En la sede de Ginebra de Naciones Unidas, porque
es la sede también de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la que dependen los órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, ¿no? También en Ginebra se encuentra el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esa es la sede que tienen los órganos de tratados de Naciones Unidas. Esto va a ser también muy importante porque parte de esa interlocución que va a tener la sociedad civil con el comité y la colaboración, en este caso va a permitir encuentros presenciales que en el caso de Ginebra, pues a España, por ejemplo, le favorece muchísimo por la cercanía, ¿no? Aunque hay que decir que como consecuencia de la pandemia ha habido también pues una transformación de este tipo de reuniones, de periodos de sesiones que se han tenido que hacer virtuales y otros que se han tenido que hacer de forma híbrida. Virtuales se han hecho bueno, previamente digo que el comité celebra 3 periodos de sesiones al año. La primera reunión del periodo de sesiones la hace siempre aproximadamente en febrero, durante 3 semanas. El segundo periodo de sesiones lo suele hacer entre junio y julio durante 3 semanas. Y el tercer periodo de sesiones lo suele hacer entre octubre y noviembre, 3 semanas. Entonces, el año 2020, por ejemplo, los periodos de sesiones, como consecuencia de la pandemia, de verano y de otoño, se tuvieron que hacer de forma virtual, y también los de invierno y verano del 2021. Es decir, 4 periodos de sesiones se han tenido que hacer de forma virtual. Y 2 periodos de sesiones, el de octubre-noviembre de 2021 y febrero del 2022, se han hecho híbridos. Hemos estado los expertos, las expertas, en Ginebra, en la sala, pero los estados y la sociedad civil han intervenido de forma virtual por las restricciones que ha impuesto el COVID. Al tenerlo que hacer en este formato, se ha también alterado el tiempo que se dedica a los exámenes de los estados, porque normalmente el comité analiza y lleva a cabo un examen con el estado parte a través de un diálogo constructivo que se efectúa un día durante 5 horas si es presencial. Es decir, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Ese es el tiempo que de forma presencial el comité le dedica al diálogo constructivo con el estado parte. 5 horas. Cuando se han tenido que hacer estas reuniones de forma virtual, híbrida, con los estados partes interviniendo virtualmente, el tiempo para llevar a cabo el diálogo constructivo, por requerimiento del sistema del servicio de interpretación, se ha tenido que hacer durante 2 horas en horario de mañana y 2 horas en el horario de tarde. 2 horas, reduciendo 1 hora el tiempo del diálogo. Esto evidentemente ha tenido un impacto, yo creo que no muy positivo, también en el propio diálogo con el Estado, que se ha reducido.
y también ha tenido impacto, desde luego, en la posibilidad de interlocutar con la sociedad civil, porque se ha tenido que readaptar todo el programa de trabajo. Os decía, entonces, el comité celebra 3 periodos de sesiones, de 3 semanas cada uno. Además de ese periodo de sesiones, se añade una semana, la cuarta sería siempre, que en el caso, por ejemplo, de este año, sería la 1 de marzo, la 1 de julio y la 1 de noviembre, que es una semana que se llama y que reúne al grupo de trabajo presesional del comité. ¿Qué es el grupo de trabajo presesional? Es el grupo que se va a encargar de preparar la lista de preguntas que se le va a hacer a un Estado no para el siguiente periodo de sesiones, sino para el siguiente, en 6 meses aproximadamente. Entonces, el grupo de trabajo presesional está formado no por los 23 miembros del comité, sino solamente por 5 miembros del comité. ¿Cómo se eligen a esos 5 miembros del comité? A través de los grupos regionales. Nosotros tenemos en el comité un grupo para América Latina y el Caribe, un grupo para los países árabes, un grupo para África, un grupo para Asia y un grupo para Europa del Este y otro para el WEOC. A veces las compañeras que forman parte del grupo árabe, a lo mejor no siempre tienen presencia en sí, sino que puede ser también que estén integradas en el grupo de África o en el grupo de Asia, ¿no? Pero así es como se trabaja habitualmente. Quería comentar, entonces, las personas que forman parte, como digo, del grupo de trabajo presesional son personas que han sido seleccionadas por rotación dentro de sus grupos regionales, ¿vale? Entonces, cada grupo regional se pone de acuerdo y decide quién va a cada uno de esos grupos de trabajo presesionales. Hay personas que nos preguntan si el comité CEDAW tiene vínculo directo con la CSW, con la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Y os tengo que decir que el vínculo que hay es que el comité CEDAW está siempre invitado a participar en la CSW durante las 2 semanas que dura. El comité CEDAW hace un informe para la CSW y existe una buena relación y colaboración. Pero el comité CEDAW no tiene ninguna otra responsabilidad con respecto a este tema. Antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría saber, Isabel, si tenemos alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera hacer alguna cuestión. Bueno, ha habido alguna pregunta, Ana, en relación con la renovación de los miembros de la CEDAW. Concretamente, hacían alusión a por qué, un minuto, voy a recuperar, ¿por qué no tienen que renovarse expertas o expertos de la CEDAW y el resto sí?
Bueno, pues es algo que aparece directamente en la convención. Normalmente, pues por ejemplo, en el artículo 17 de la CEDAW lo podéis ver cuál es el mandato que tiene el comité y las personas expertas que lo forman. Y, por ejemplo, si comparáis ese artículo con el artículo, por ejemplo, 34 del comité de la CRPD, que se refiere a lo mismo, quiero decir, a la composición del comité, ahí vais a ver las diferencias. Entonces, en principio, la convención no marca limitación. Bueno, una convención que se aprueba en el año 79, mientras que las que después se han ido aprobando más adelante ya sí que incluían este tema de la renovación. Yo soy de la opinión de que en más de 2 mandatos a mí me parece que no se debería de estar. Es lo que asumen la mayoría de los órganos de tratados y yo creo que es bueno que sea así. No sé si tenemos alguna otra... Sí. Hay otra pregunta, Ana, que hace referencia a dónde se puede encontrar la documentación relativa a la negociación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Me refiero al diario de sesiones, a resoluciones, pero del periodo de negociación directamente. Del periodo de negociación, ¿de cuándo se negoció la CEDAW? Bueno, la CEDAW se negoció en los años 70 y yo me imagino que no puedo decir ahora mismo en dónde están las actas de aquellas reuniones de negociación de la convención. Lo que sí que os puedo decir y podemos poner aquí es directamente, creo que tengo a Sara, mi asistente, la dirección de la página web del Comité CEDAW, que yo me imagino que será www.cedaw.org. No sé si es... ¿lo puedes aclarar tú, Sara, que no me la sé de memoria, por favor? Sí, bueno, la dirección es un poco larga, la voy a poner en el chat directamente para que la gente pueda acceder. Es www.ohcch.es-treaty-bodies/CEDAW. La voy a poner en el chat para que se pueda acceder directamente. Bueno, es bastante más complicado de lo que yo imaginaba, perdonadme. Bueno, la tenéis ahí, podéis copiar el enlace y a lo mejor descargarosla en vuestro teléfono. Yo la verdad es que tengo un link directo y es lo que utilizo siempre porque si no para mí es mucho más complicado. Vamos a ver ahora qué hace el comité durante el periodo de sesiones y qué hace el comité durante el grupo de trabajo presesional. Bueno, pues la agenda del comité se publica, es pública, y vosotros podéis entrar, vosotras podéis entrar en la página web y podéis acceder directamente al programa de trabajo que tiene el comité y que se aprueba siempre el primer día del periodo de sesiones. Eso es lo primero que hace el comité, aprobar esa agenda. Pero la agenda, hay una agenda básica, una estructura básica que se repite de forma habitual. Y esa estructura básica es que normalmente el comité durante las 2 primeras semanas lleva a cabo 4 diálogos constructivos con los estados partes. Normalmente el martes, miércoles, jueves y viernes de las 2 primeras semanas. La tercera semana se dedica a la preparación de las observaciones que el comité le va a hacer al Estado una vez que ha sido revisado. Y el último día, el viernes,
Directamente el comité aprueba su informe y da a conocer ya directamente esas observaciones finales que se han adoptado durante esa tercera semana. La participación de la sociedad civil en todo este procedimiento es muy importante. Y el comité tiene en cuenta esa participación desde el momento 1. Así, por ejemplo, todos los 2 primeros lunes de las 2 primeras semanas del periodo de sesiones, siempre el comité dedica 1 hora para que la sociedad civil pueda intervenir e informar al comité sobre los países que se van a ver esa semana. Es decir, el lunes, normalmente de 3 a 4 de la tarde, suele ser siempre el tiempo, el comité le da 10 minutos a cada uno de los 4 países que se va a ver esa semana, a la sociedad civil. Y es la sociedad civil internamente del país correspondiente la que tiene que decidir cuánto tiempo le da a cada persona o a cada organización. Si un Estado tiene pues, muchas organizaciones que estén participando en el proceso de exámenes de Estados partes, pues será entre esas organizaciones cómo se tengan que repartir los 10 minutos que les da el comité. Porque las organizaciones de la sociedad civil tendrán 10 minutos para intervenir, pero después el comité tiene, los miembros del comité tienen derecho a hacer preguntas y nuevamente se guardan ahí unos minutos finales para que la sociedad civil pueda responder o pueda remitir por escrito la información sobre las cuestiones que ha preguntado el comité. Esta posibilidad de participar oralmente en el proceso de revisión de los distintos estados que lleva a cabo el comité solamente se puede efectuar si se ha presentado un informe sombra, un informe alternativo, después lo vamos a ver, y si cuando se presenta ese informe alternativo ante la secretaría del comité, se dice ya de antemano, se solicita ya de antemano que se quiere hacer una intervención oral. Esto es muy importante. Hay organizaciones de la sociedad civil que olvidan esto o que no lo tienen en consideración y es importante que esto se conozca, que es un momento fundamental para que se pueda directamente también nuevamente participar y además tener un registro en los libros de sesiones del propio comité CEDAW con esa presencia directa. Porque después el comité también celebra otras reuniones con la sociedad civil de cada país en el contexto del examen de cada uno de los países. Pero son reuniones informales. Quiere decir que son reuniones que no están registradas en ese libro de sesiones del comité, porque no están directamente en la agenda oficial del comité, que se utilizan otros tiempos, como por ejemplo de 1:15 a 3 menos cuarto al mediodía, que normalmente siempre el comité el día anterior en ese periodo tiene una reunión informal con la sociedad civil de ese país.
Es decir, si el lunes, como digo, se inicia el periodo de sesiones y se sabe que el martes es el estado A, miércoles B, jueves C y viernes D. Pues el lunes, normalmente de 1:15 a 3:15, el comité se va a reunir informalmente con la sociedad civil de A, es decir, justo el día antes. El martes se reunirá de 1:15 a 3:15 con la sociedad civil de B y así sucesivamente. Esto es, sinceramente, muy importante y hay que tenerlo en cuenta para que estas reuniones se puedan llevar a cabo. Hasta antes de la pandemia, estas reuniones se tenían que efectuar de forma presencial y salvo situaciones muy excepcionales en donde se intentaba buscar algún tipo de conexión directa con las organizaciones que tenían muchas dificultades para estar presentes en Ginebra, que a lo mejor ahí sí que se hacía un esfuerzo y se conectaba tal, sino normalmente todo era presencial. Ahora con la pandemia todo es virtual, pero es intención del comité seguir ofreciendo la posibilidad de la virtualidad en estas reuniones informales porque hemos visto que realmente es una herramienta muy, muy útil para muchas organizaciones que no cuentan con recursos suficientes. Hay una organización, Hero Asia Pacific, de mujeres, que ha sido quien tradicionalmente ha estado ofreciendo ayuda a las organizaciones de la sociedad civil para participar en el proceso de revisión de sus propios países, tanto, por ejemplo, en la preparación de los informes sombra, como, por ejemplo, en el apoyo técnico para poder acudir a Ginebra o para poder intervenir en los propios procesos públicos de consulta que tiene el comité. Esto es, bueno, pues por la tradición, porque lleva muchos años haciéndose de esta manera. Vamos a poner aquí también en el chat el contacto con esta organización para que si alguna persona, alguna mujer, quien sea que nos esté acompañando hoy, que lo necesite, pues se puede dirigir también a ellos, a Hero Asia Pacific, para pedirles apoyo si fuera el caso. Así que ponemos ahí también esa información. Vale, pero ¿quién se reúne con la sociedad civil concretamente? Bueno, cuando hacemos la reunión oficial el lunes por la tarde, el primer lunes de cada semana, con el comité, con la sociedad civil, es todo el comité el que participa de esa reunión. Pero cuando se hacen ya lo que son las reuniones informales, las lleva a cabo, en español no sé cómo se dice, pero es el task force, es decir, el grupo específico de trabajo que se crea para analizar, para llevar a cabo el examen de un estado. Ese grupo está formado por aproximadamente 10 miembros del comité. Miembros que vengan de todas las regiones, pero tienen una presencia importante. Generalmente todos los miembros que forman parte de la región geográfica del estado que se va a considerar, siempre que no seas nacional del propio estado,
normalmente se forma parte de ese grupo, el Task Force, de ese grupo de trabajo específico. Además, de entre esas personas, el grupo regional del que el Estado forma parte elige al relator o relatora. Y esto es muy importante. Normalmente los relatores se eligen con aproximadamente entre 6 y 4 meses de antelación, que es un poco cuando se deciden los estados que se ven. Normalmente los estados se van, la selección de los estados que se van a revisar se hacen 6 meses antes, es decir, como os he dicho, normalmente se van cerrando pues con ese tiempo de anticipación, ¿vale? Entonces es muy importante siempre saber quién forma parte del Task Force del país, para la revisión del país que nos ocupa, que nos interesa a nosotros, y también es muy importante saber quién actúa como relator o relatora y el resto de personas cuáles son los asuntos que van a llevar. Esto también es una información muy, muy importante. ¿En qué momento, bueno, cómo se lleva a cabo la revisión del Estado? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos a la hora de examinar a un Estado? Bueno, los Estados están obligados a presentar un informe inicial al año de haber ratificado la Convención e informes periódicos a cada 4 años. Con esa información, el comité, a través del grupo precesional, elabora una lista de preguntas, el Estado responde a la lista de preguntas para aclarar las dudas que tenga el comité sobre la cuestión que sea, y después es cuando se puede llevar a cabo el diálogo constructivo y el examen del Estado en cuestión. Y esto lleva un tiempo. El informe del Estado lo tiene que presentar en estos tiempos que he dicho, a cada 4 años. Una vez que recibe el comité el informe del Estado, lo tiene que traducir a las 6 lenguas oficiales que tiene Naciones Unidas: español, inglés, francés, chino, árabe y ruso. Después el comité tiene, a través del grupo precesional, elaborar la lista de preguntas, que eso lo hace cuando ya se dispone de todas esas traducciones y ya se puede meter en el calendario el examen del Estado. Después ahí el Estado tiene más o menos en torno a unos 3 o 4 meses para responder. La respuesta del Estado a la lista de preguntas tiene que directamente, igualmente, traducirse a los 6 idiomas de las Naciones Unidas, y cuando eso ya esté hecho, que normalmente puede llevar, calculan, 2 meses aproximadamente, ya después se puede llevar a cabo el examen con el Estado. Los Estados, sin embargo, no siempre responden al día con respecto a estas obligaciones, se retrasan, tienen circunstancias que dificultan cumplir en tiempo estos procesos, porque a lo mejor han tenido estos plazos, porque a lo mejor han tenido situaciones de cambio de gobierno o situaciones mucho más complicadas como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en Ucrania. Y todo eso, al final, la propia pandemia ha retrasado, por ejemplo, a muchos estados. Y todo eso, al final, provoca
un retraso y un cúmulo de informes que no se han ido presentando. Ante esa circunstancia, los estados tienen la posibilidad de someterse a un procedimiento simplificado para la revisión de los informes. ¿Qué quiere decir? Que cuando los estados no han sido capaces de, o no han podido, por la razón que sea, de presentar sus informes periódicos, el comité puede hacer una lista especial de preguntas que no es tanto para aclarar ninguna cuestión porque no ha habido un informe previo, sino que esa lista de preguntas que se llama lista, es una lista de preguntas prior to report, es una lista de preguntas, os digo cómo se llama exactamente el nombre. Bueno, perdonadme porque se me ha caído, pero es la lista de preguntas previa a la presentación del informe, así se llama, ¿vale? Entonces, esa lista de preguntas previa a la presentación del informe lo que hace es analizar cuáles fueron las recomendaciones que le hizo el comité al Estado la última vez y a partir de esas recomendaciones elaborar la lista de preguntas para ver si las ha cumplido o no las ha cumplido. Entonces, existen estas dos modalidades y no es, y hay que tenerlo claro porque son diferencias importantes que existen entre una lista de preguntas y otra lista de preguntas. Sara, se me ha caído una hoja, no sé si me la puedes coger, por favor. Entonces, si un Estado decide que se va a someter al procedimiento, a este procedimiento simplificado, desde el momento que recibe la lista de cuestiones tiene un año para responder. Mientras que si el Estado va a seguir el procedimiento de revisión periódica normal, tiene normalmente pues en torno, como os he dicho, 3-4 meses para responder. No son tiempos cerrados y el comité siempre, ante cualquier retraso que tiene el Estado, intenta darle todas las posibilidades para que se pueda encontrar la forma de revisar al Estado de la forma más conveniente, ¿no? Pero a veces hay situaciones difíciles. Por ejemplo, yo recuerdo un Estado que, bueno, no en el comité CEDAW, ha sido revisado por el Comité de Derechos Humanos sin la presencia del Estado, porque pese a que se sometió incluso al procedimiento simplificado y se le mandó la lista de preguntas previa a la presentación de informes, etcétera, 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 nunca dijo que no la iba a responder y cuando llegó el momento el comité revisó al Estado sin el Estado presente. Esa posibilidad que existe en la práctica se evita. Y, por ejemplo, yo creo que el comité CEDAW nunca ha hecho un examen sin la presencia directa del Estado. Una vez que, por tanto, ya se ha elaborado la lista de preguntas, el Estado ha respondido a la lista de preguntas y ya se ha definido cuál es el procedimiento para la revisión de ese Estado, si es simplificado o si es un examen normal. Con todo eso se lleva a cabo, como os he comentado, el diálogo y el diálogo ya hemos comentado cómo se hace. El diálogo son 5 horas, si es presencial,
4 horas si es virtual o híbrido. Y bueno, nosotros la verdad es que confiamos en que desde la próxima sesión ya todos nuevamente sean presenciales. Una vez que se ha visto al Estado, el comité elabora las observaciones finales, que ya lo hemos comentado, cómo las elabora, pero en ese proceso de elaboración de las observaciones finales, el comité le va a decir al Estado, le va a señalar 4 cuestiones importantes a través de 4 subpárrafos que el Estado tiene que implementar de forma urgente en un plazo de 2 años o, si es extremadamente urgente, en un plazo de 1 año. Y son las cuestiones de seguimiento. Esas cuestiones de seguimiento se identifican en la parte final de las observaciones finales que le hace el comité al Estado parte. Y este procedimiento es un procedimiento muy interesante que llevará a que en un plazo aproximadamente de 2 años el comité vuelve a analizar la situación del Estado con respecto a las 4 cuestiones de seguimiento que se han planteado en las últimas observaciones finales. Pues bien, en todo este procedimiento, en todo este proceso, la sociedad civil puede participar. Y puede participar con, como he dicho, informes sombra y con intervenciones orales. La sociedad civil puede directamente participar cuando el Estado tiene que presentar su informe, sea periódico o sea tal. En ese momento puede presentar, sociedad civil puede presentar un informe sombra. Si el informe sombra, la sociedad civil lo presenta como una única organización, lo tiene que presentar, la extensión máxima de palabras es de 3.500. Y si lo presenta en asociación con otras organizaciones, entonces, o representa a una confederación en donde tienes a muchas organizaciones, entonces el espacio, el límite de palabras que tiene será de 6.500 palabras. Corrígeme, por favor, Sara, 6.000 o 6.500, 6.500 creo que son. Si lo puedes, un momento, contrastar. Sí, voy a contrastarlo. Creo que son 6.000 también. Sí, 6.000 palabras para la coalición. 6.000 palabras para la coalición, lo vamos a ver, y 3.500 si es una organización individual de la sociedad civil. ¿Qué es importante tener en cuenta ahí? ¿Cómo se debería de llevar a cabo este informe? En términos generales, yo creo que es interesante que ese informe se pueda basar, ese informe alternativo, se pueda basar en el informe del Estado parte. Pues para aclarar, a lo mejor, cuestiones que se dicen en el informe del Estado parte, o para complementar con otra información, pero a veces eso no se puede hacer porque hay una tardanza en el momento de la presentación por parte del Estado y entonces la sociedad civil, si quiere, puede presentar un informe alternativo aunque el Estado no lo haya hecho, pero lo puede hacer. Entonces, ese es el primer momento en donde lo puede presentar. El segundo momento en que lo puede presentar un informe alternativo que se puede basar en este primero y que simplemente lo tiene que adaptar conforme
al siguiente momento, es para la presentación de la lista de preguntas. Si el comité, a través del grupo presesional, va a elaborar una lista de preguntas, entonces esa organización, la sociedad civil, puede presentar un segundo informe. También la semana presesional contempla, que os he dicho que siempre va a ser la cuarta, pero que solamente estarán ahí un representante de cada una de las regiones geográficas que tiene el comité. Entonces, ese lunes primero de la cuarta semana, nuevamente el comité va a escuchar, el grupo presesional va a escuchar a la sociedad civil de los países que se van a elaborar la lista de preguntas esa semana, y que normalmente son 8 países. La semana presesional, básicamente, generalmente, trabaja sobre los 8 países que se van a ver en 2 periodos de sesiones adelante. Entonces, la sociedad civil de los 8 países cuyas listas de preguntas se van a preparar en la semana presesional, pueden presentar informes alternativos. Hay una diferencia entre los informes, o debería de haber una diferencia en la sociedad civil cuando presenta informes sobre la primera parte, la presentación de los informes al principio, o sobre la lista de preguntas. Porque el informe primero, el informe alternativo primero, se debería de basar en las cuestiones, en aclarar, complementar o añadir información relevante que el Estado no está diciendo en su informe. O a lo mejor debería de centrarse en los asuntos prioritarios, si no ha habido informe del Estado parte, en los asuntos prioritarios que está considerando y que están, en la medida de lo posible, vinculados con las últimas observaciones finales que ha recibido el Estado parte. Esto sería importante. A veces, en la cuestión que tiene que denunciar una organización no está, es una cuestión nueva o es una cuestión emergente o urgente o que nunca se ha tratado hasta la fecha, y en ese caso pues no pasa nada si no estuviera mencionado en las observaciones finales anteriores. Eso sería el tipo de contenidos que tenía que tener el informe alternativo, sobre todo el más útil de ese primer momento. En el caso ya del segundo informe alternativo, el de la lista de preguntas, tendría que ser ya mucho más concretos y estar sobre todo dirigido a presentar muy brevemente qué circunstancia hay de gravedad y qué pregunta debería de hacer el comité al Estado parte. Es decir, aquí, en este segundo informe, si se hace esa contribución de sociedad civil, sería muy bueno que se plantearan recomendaciones de preguntas a partir de la expresión de la preocupación que tiene la sociedad civil sobre el asunto que sea. Pero aquí, ese segundo informe alternativo, informe sombra, tendría que contener recomendaciones sobre el tipo de preguntas que tiene que hacer el comité. Y para proponer tipos de preguntas, el comité tiene ya de entrada un tipo de lenguaje, etcétera, etcétera, que debería de ser tomado en consideración. Pero si no, no pasa nada. Pero es muy efectivo la propuesta de preguntas. El tercer momento que tiene la sociedad civil para contestar, para contribuir, es cuando el Estado ha respondido a la lista de preguntas. Aquí se puede hacer también de las dos maneras. Te puedes esperar a que el Estado responda o puedes hacerlo respondiendo como organización a la lista de preguntas que ha hecho el comité a tu país.
Entonces, este es el tercer momento, el tercer informe sombra que se puede presentar por parte de la sociedad civil. Y este es un momento muy importante. Aquí, cuando está respondiendo la sociedad civil, está respondiendo a la lista de preguntas. Entonces, cuando responde en este momento, debería ya de entrada proponer qué recomendación le tendría que hacer al Estado parte en sus concluding observations, en sus observaciones finales. Es decir, el contenido de aquí debería de ser ligeramente distinto a los anteriores. Aquí es, la sociedad civil puede responder a la lista de preguntas que ha hecho el comité al Estado o puede responder a esa lista de preguntas refiriéndose a lo que ha contestado el Estado también o matizando, complementando o añadiendo otras cuestiones para responder a esas preguntas y al mismo tiempo aprovechar ese momento para decirle al comité o proponerle al comité asuntos, posibles recomendaciones finales que le traslade en las COPs, en las Concluding Observations, al Estado parte el comité. Como veis, son diferentes los informes sombra. Si se hace bien, cada uno debería de basarse en unas especificidades concretas que son muy, muy útiles. En este momento también hay que decir que cuando se está interviniendo en ese momento, tienes que decir que quieres intervenir oralmente en el diálogo, o sea, la semana del diálogo con tu país. Y eso mismo se puede hacer también en el segundo informe sombra, es decir, para la preparación de la lista de preguntas. Ahí también, si quieres, si tu organización quiere participar, directamente hay que solicitarlo por escrito. Hay que solicitar que se quiere intervenir oralmente. ¿Vale? Bueno, pues bien. El siguiente momento que tiene la sociedad civil y que casi nunca lo utiliza para colaborar con el comité es una vez que ya se han publicado las observaciones finales que tiene el Estado y se han indicado esas 4 cuestiones que son de urgencia, que son de seguimiento inmediato y que en el plazo normalmente de 2 años el Estado tiene que responder. Son las cuestiones de follow-up, de seguimiento. Y en esas cuestiones de seguimiento, ahí es la cuarta posibilidad que tiene la sociedad civil para intervenir con un informe sombra. Ahí, en las cuestiones de follow-up, sin embargo, no hay prevista intervenciones orales, solamente son intervenciones escritas, pero también existe esa posibilidad. Me paro aquí un momento. Ya os he descrito todo el procedimiento para el examen del Estado. No sé si tenemos preguntas, Isabel. No, Ana, no hay ninguna pregunta. Hay más que un apunte de la plataforma CEDAW de Valencia, en la que nos informaba de que, bueno, que se había enviado una protesta formal, porque aquí pone una protesta formal a los ministerios por no haber subido España el informe. Literalmente aparece así recogido en el chat. Pero no hay ninguna pregunta. Vale. Bueno, pues nada, yo lamentablemente sobre el tema de España, como os he comentado, no puedo intervenir, pero bueno, nada, me doy por enterada, ¿vale?
Entonces, ahora me gustaría también comentar, porque estamos sobre todo organizando este aula con el tema de, para todas las organizaciones que quieran participar, por supuesto, pero también con esa intención de dar formación a las propias organizaciones de personas con discapacidad o de mujeres con discapacidad que a lo mejor no están tan habituadas a trabajar con respecto al comité CEDAW. Bueno, pues no es lo mismo trabajar con el comité CRPD que trabajar con el comité CEDAW. Y hay importantes diferencias. Así que muy brevemente las voy a comentar para que las conozcamos. El comité CEDAW hace el seguimiento de la CEDAW y el comité CRPD hace el seguimiento de la CRPD. Eso está claro. La CRPD menciona específicamente el tema de mujeres y de niñas con discapacidad en un artículo específico, tiene además consideraciones de género a lo largo de todo su articulado y bueno, pues generalmente yo creo que ha sido, de ahí se ha recibido bastante información en términos generales sobre mujeres y niñas con discapacidad cuando el comité CRPD revisa, por ejemplo, vuestro país. Ahí hay bastante información sobre niñas con discapacidad o mujeres con discapacidad que vosotros generalmente las DPOs, organizaciones de personas con discapacidad, o las organizaciones de mujeres con discapacidad habéis remitido sobre todo. El comité CEDAW o la convención CEDAW no tiene alusiones específicamente sobre mujeres y niñas con discapacidad. Sí las tienen las recomendaciones generales, pero no la propia convención. Eso no significa que la convención no las incluya, sino evidentemente todo lo contrario. ¿Cómo considera el comité tradicionalmente a los grupos más desfavorecidos de mujeres? Que no son solamente las mujeres que tienen discapacidad, hay muchos grupos también sectoriales desfavorecidos de mujeres. Pues el comité la suele considerar a estos grupos desfavorecidos de mujeres, ya sean mujeres migrantes, mujeres romaníes, mujeres LGBTI y más, mujeres, pues por ejemplo, las que sean mujeres mayores, etcétera, las considera normalmente de forma interseccional en el trabajo, en la revisión de la convención. Pero, por un lado, cuando se revisa el artículo, la implementación del artículo 4, que es el artículo relativo a las medidas especiales de carácter temporal, ahí esas medidas especiales de carácter temporal, que además no se tienen que confundir con medidas afirmativas, en ese momento el comité va a revisar si el Estado parte tiene medidas especiales de carácter temporal con objetivos concretos, plazos concretos, etcétera, etcétera, para grupos desfavorecidos de mujeres. Esa es la primera vez que de forma muy específica va a tratar esa cuestión. La segunda vez va a ser cuando bajo el artículo 14, que son mujeres rurales, en donde la práctica del comité hace que además de las mujeres rurales se incluyan ahí mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos. Entonces, es específicamente en el artículo 14 donde se va a tocar esos temas. ¿Por qué comento esto? Lo comento porque las personas del Task Force, del grupo que se crea para revisar a un Estado que solamente tiene una composición de 10 miembros, más o menos, ese Task Force trabaja identificando los artículos o otorgando los artículos a los distintos expertos y expertas. Entonces, es interesante saber quién está llevando nuestro tema, el que sea,
dentro de ese task force. O, por ejemplo, es muy interesante establecer también pues, un vínculo bilateral con el relator, la relatora o con la persona, el experto o la experta que esté llevando exactamente los temas que más nos urgen a nosotros, ¿no? Esto es muy importante. En segundo lugar, ya os he comentado que la composición del comité CEDAW es de 23 y el CRPD es de 18. Dentro del comité CEDAW, como dentro de cualquier comité, hay las personas que son expertas dentro del comité se van directamente especializando en una serie de artículos, aunque al final todos trabajamos con todos los artículos, todos y todas, pero al final hay una especialización y es muy interesante conocer qué especializaciones tenemos dentro del comité con respecto a los temas que nos interesan. Entonces, ahí también quiero decir que el comité CEDAW no está especializado en los temas de mujeres con discapacidad. Y que, pues como sucede en otros, yo también diría que el comité CRPD tampoco está especializado en los temas de género. Entonces, hay algunas cuestiones que resultan difíciles para determinados miembros del comité, de cualquier comité, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, del comité CEDAW. Cuestiones como, por ejemplo, la capacidad legal, que es un asunto que el comité CRPD lo tiene muy claro, el comité CEDAW, pues, por ejemplo, dependiendo de quién sea, lo puede tener menos claro o no, o nada claro, y a veces resulta difícil. Se han avanzado en muchos temas, en el tema de la esterilización se ha avanzado mucho, se ha avanzado también en otros asuntos, como en el tema de la accesibilidad, por ejemplo, de la justicia, en el acceso a la justicia, o en el tema de la accesibilidad para los servicios especializados de violencia, pero es difícil, a veces no resulta fácil incorporar a lo mejor otras cuestiones en otros ámbitos diferentes. Yo os decía, el comité trabaja de tres maneras las cuestiones de los grupos desfavorecidos de mujeres. En el artículo 4, que ya lo hemos visto, en el artículo 14, con este que hemos visto, y después, si hay información suficiente, el comité tiene información suficiente sobre una realidad concreta con respecto a algunos de los artículos, al artículo 11, empleo, al artículo 10, educación, al 12, salud, al 5, violencias y estereotipos nocivos, el 6 trata, el 7 participación política, pero cuando se tiene información muy concreta, el comité entonces sí que tiene un pronunciamiento particular sobre un grupo desfavorecidos de mujeres. Si no, lo que hace es dejarlo para el 14 y poner un apartado específico en donde esté todo lo de los grupos desfavorecidos de mujeres. Entonces, quiero decir, muchas veces, yo ya que he visto muchos informes sombra, la información que se está dando es información excesivamente genérica. Y si es genérica y no está suficientemente contrastada, si no se aporta, pues por ejemplo, información oficial, publicada, etcétera, esto va a ser complicado que salga. Entonces, esto también es otro asunto muy importante para tenerlo presente. La nomenclatura también de algunas cuestiones hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las listas de preguntas, eso se llama de la misma manera. La lista de cuestiones y preguntas previas a la presentación de los informes, esto se llama igual. Las observaciones finales se llaman de la misma manera, que esas son las que reciben los estados cuando han sido ya revisados. Pero, por ejemplo, las recomendaciones generales
que son esa interpretación con esa directriz del comité con respecto a un artículo o parte del artículo para favorecer una adecuada implementación por parte de los estados, en el comité CEDAW se llaman recomendaciones generales y en el comité de la CRPD se llaman observaciones generales. Entonces, ahí también hay que tener pues un poco de cuidado para no confundir. Después también os querría comentar, estamos hablando de esa parte de recomendaciones generales y de recomendaciones generales del comité, ¿no? Que en el otro comité, en el comité de la CRPD, se llama observaciones generales, ¿vale? ¿Cómo trabaja el comité con respecto a estas recomendaciones generales? Pues también aquí nuevamente vuelve a ser un proceso abierto a la participación de la sociedad civil. La sociedad civil va a poder trabajar en distintos momentos cuando el comité decide llevar a cabo una recomendación general. Generalmente, lo primero en donde vamos a poder intervenir es que a partir de un documento inicial, introductorio, se llama, en español no sé cuál es la traducción, perdonad, es el outline document, un documento básico de presentación de lo que va a ser la recomendación general. Es un documento que se somete siempre a consulta de la sociedad civil. Y ahí la sociedad civil puede decir, pues en este documento que te presenta un poco cuál es la base, qué temas va a tocar, cuál es la estructura, hacia dónde va a ir, qué es lo que falta y justificarlo. Ahí esa parte es muy interesante también para que la sociedad civil pueda directamente hacer sus aportes. Por otro lado, la segunda fase de ese proceso es la celebración de un día de debate general. Y en esa celebración de ese día de debate general, que generalmente se suele hacer coincidiendo, lo que se suele hacer como la agenda del comité ya está muy estructurada, pues en ese periodo de sesiones, en lugar de analizar 8 países, se analizan 7 y un día se dedica al día de debate general. Pues en ese día de debate general es muy importante no solamente haber nuevamente contribuido con un informe sombra, sino solicitar una intervención oral durante ese día de debate general. Y del mismo modo que se preparan los informes sombra, las intervenciones en el día de debate general pues están también directamente pautadas con una serie de minutos, a lo mejor se cuenta con 2-3 minutos y hay que realmente ir muy centrada en lo que se quiere, sobre lo que se quiere llamar la atención. Una vez que se ha celebrado el día de debate general y se han hecho otras consultas regionales, consultas a otros órganos de tratados, a las agencias especializadas de Naciones Unidas y a otras partes interesadas, se presenta un borrador de la recomendación general. Nuevamente aquí tenemos una nueva oportunidad para proponer directamente modificaciones al texto que se presenta, bien sea de eliminación de algo que no queremos que aparezca, de algo que sea sustitución, una modificación de algo que aparece, o incluso de modificación o de sustitución o de añadir algo nuevo, ¿no? También hay que tener en cuenta que esas recomendaciones generales tienen un límite de palabras para el comité, es decir, el comité no puede hacer lo larga que quiera las recomendaciones generales, sino que existen unas normas armonizadas que te obligan a los órganos de tratados a que
las recomendaciones generales tengan una extensión determinada, y en ese sentido es importante también comentar que es mucho mejor proponer modificaciones o, por ejemplo, quitar cosas que añadir cosas nuevas, porque hay que tener presente lo que os estoy diciendo, esa limitación. En todo este proceso de participación de la sociedad civil puede decidir directamente si quiere que su informe sea público o si quiere que su informe sea privado. Eso es un derecho que se tiene y que se tiene también igualmente que aclarar justo al principio del informe alternativo. El informe alternativo, además, tiene que contener directamente, que no siempre se hace, los datos de contacto de las personas o de la organización que está presentando ese informe alternativo. Siempre el informe alternativo normalmente cuenta con tres partes. Una que es presentación de la organización, la segunda que es un resumen ejecutivo y la tercera que es ya la parte del análisis de la presentación de las cuestiones que se quieren decir, que a veces directamente ahí ya se hace la parte de recomendación que corresponda, ya sea para la lista de preguntas o ya sean para las concluding observations, y hay veces que las organizaciones lo ponen en un último apartado solamente con esas recomendaciones, ¿no? Eso como queráis. Es importante también saber que los informes sombras solamente se pueden presentar en las lenguas de trabajo del comité, que no son las lenguas oficiales de Naciones Unidas. No coinciden. Las lenguas oficiales de las Naciones Unidas son 6, las lenguas de trabajo del comité son 3. Y esas lenguas de trabajo cambian cada 2 años. Las lenguas de trabajo son las lenguas de esas 6, las lenguas mínimas que necesita el comité para comunicarse. En este momento, las lenguas de trabajo del comité son español, francés e inglés. Francés e inglés es siempre, pero os digo, hay mucha presión también por parte de otros grupos regionales que quieren introducir otras lenguas, el árabe, el ruso, el chino. Entonces, es importante que tengáis claro que esas lenguas de trabajo se van cambiando a cada 2 años. Que pueden ser las mismas, pero que el comité lo revisa cada 2 años. Es importante también que sepáis que ese informe que estáis presentando en una de las 3 lenguas oficiales de trabajo del comité no se traducen a las otras. Entonces hay que hacer el esfuerzo y sí o sí, al menos hay que presentarlo también en inglés. Esto es fundamental. En este momento hay una persona del comité que tiene dificultades con el inglés y que es más francófona. Hay otra persona española también con español que tiene dificultad, aunque ahora ya con el Google Translator esto. Pero quiero decir que si podéis español e inglés, esto sería lo ideal, y si podéis también francés, estupendo. Pero si no, de verdad, y si solamente tuvierais que mandarlo en una, hacerlo sobre todo en asegurar el tema del inglés. A mí, yo que soy española y que defiendo el español a ultranzas, tengo que decirlo, esto es muy importante. Hay que hacerlo, especialmente hay que hacer ese esfuerzo. Por último, porque sé que estamos ya un poco
No, estamos bien. Otra cosa que quería comentar es que el comité tiene, igual que todos los órganos de tratados, tiene previsto el apoyo a la sociedad civil a través de una relatoría, una relatora de represalias. Lamentablemente, muchas veces observamos, a lo mejor no tantas veces, pero en ocasiones observamos que hay sobre todo defensoras de derechos humanos que reciben pues represalias como consecuencia de la presentación de informes ante el comité o de mantener ese diálogo con nuestro órgano en relación a situaciones concretas. Existe la posibilidad, como digo, de que os dirijáis, si esto sucediera, os dirigierais al comité expresándole la situación que tenéis en relación con las represalias que estáis sufriendo. Y en ese sentido también tenemos una dirección que la tengo yo aquí, y si no le pido también a Sara, por favor, que pueda presentar, es CEDAW, en minúsculas, cedaw@un.org. Esta es la dirección directa para contactar con la relatora de represalias del comité CEDAW. Vale, ahí tenéis, y bueno, también en la guía que vamos a sacar vais a tener todo un apartado de cómo tenéis que directamente presentar esa información ante el comité en el caso de que hayáis sufrido algún tipo de represalias. Hay que además, en este caso, hay que firmar un consentimiento informado para que el comité pueda actuar, porque cuando se presente esta información o esta denuncia de represalia, se puede hacer para que el comité esté informado o para que el comité tome medidas. Y esto es todo un procedimiento que también estará indicado dentro de la guía que vamos a sacar para que podáis utilizarlo en caso de necesidad. Yo voy a parar aquí porque me parece importante escuchar a las personas que nos están acompañando. Yo creo que la guía la tendremos disponible ahora, bueno, ya está muy avanzada. Invitamos también a organizaciones, a lo mejor si nos estáis siguiendo desde otros países también, que a lo mejor tenéis otros idiomas, que las podáis, si podéis, traducirla también y que la difundáis. Es una guía que aunque aborda el tema de esa consideración de las mujeres y niñas con discapacidad en la consideración de los trabajos del Comité CEDAW, por supuesto, sirve para cualquier organización de la sociedad civil. Y bueno, yo desde aquí animo muy particularmente a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones de personas con discapacidad y muy específicamente a las organizaciones de mujeres con discapacidad a que se animen a presentar también informes alternativos, a contribuir con el trabajo del Comité CEDAW, porque es importante que se conozca mucho mejor cuál es la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en relación con la implementación de este importante tratado. Así es que lo dejamos aquí, mi parte, pero abrimos sobre todo la vuestra para ver si queréis intervenir, hacer preguntas. Isabel, me pongo en tus manos. Pues Ana, no tenemos más preguntas. Yo creo que la guía que has anunciado va a ser muy útil porque sí que hay algún comentario de alguna participante donde lo que manifiesta es que quizás ve demasiado complejo entender los mecanismos para participar.
como sociedad civil ante el comité CEDAW. Yo creo que quizás por una explicación pueda resultar algo complejo, pero que la guía va a aclarar bastantes cosas. Pero no habría ningún otro comentario ni tampoco pregunta. No sé si alguien quiere tomar la palabra ahora, pero no tenemos... Vamos a ver si alguna persona que nos esté escuchando, nos esté siguiendo, quiere intervenir. Creo que tenemos un espectador con la mano levantada. Muy bien. A ver. Sí, pero no se puede conectar el espectador. Parece que hay dificultades porque teníamos que hacer la subida panelista. Eso no sé si se puede hacer, David. El espectador 17 quería intervenir. Mari Carmen, estamos permitiéndote hablar. Si quieres hacer cualquier aportación, es bienvenida. Carmen. A ver. Vamos a intentarlo. Creo que no lo conseguimos, quizás. ¿Ya? ¿Se me oye? Ah, sí, se te oye muy bien. Carmen, bienvenida, te escuchamos. Ajá, vale. Hola. Bueno, pues me ha parecido que tu exposición y explicación es no solo muy detallada, sino además muy esclarecedora. Yo llevo 2 años ya trabajando en plataforma CEDAW aquí en Valencia. Y la verdad es que por un lado es fácil porque la gente que está adentro es muy, muy agradable y te facilita todo y hay mucha sororidad entre todas, pero sí que es muy difícil y farragoso porque al ser internacional y al ser todo textos legales, tiene muchísima dificultad. Pero yo animo a todas las chicas que te han oído, que son muchas, y que saben lo que tú dices, que se lean la guía que estoy esperando que la saquéis, como dices tú, próximamente. Sí. Se lean la guía y además no tengan ningún tipo de reparo, porque la verdad es que merece la pena saber qué es lo que se piensa sobre las mujeres, qué es lo que se hace con y por las mujeres, porque en algunos casos es como aquello de reinar con el pueblo pero sin el pueblo, pero solamente somos nosotros las que tenemos que dar el paso. Y sí que es posible ponerse a trabajar y todas las aportaciones son buenas. Yo he escuchado compañeras en la Comisión de Violencia de Género o en la Comisión de Salud que no son médicos ni enfermeras, yo tampoco soy médica ni enfermera, pero sabemos lo que queremos, sabemos lo que sufrimos, sabemos lo que queremos, y eso es muy importante. Y a nivel de nosotras, en nuestro contexto, que somos mujeres con una discapacidad determinada, con unas características determinadas, aún más tendríamos que trabajar, aún más. Es difícil, pero yo pienso que tal como tú lo has explicado, bueno, súper esclarecedor. Y con la guía pienso que es importante. Carmen, muchísimas gracias. Yo creo que he intentado también explicar todo el procedimiento para que a veces se entienda cómo hay que hacer un gesto bueno también de interno en ese trabajo, sobre todo cuando se hace uniendo fuerzas de muchas organizaciones de mujeres, como es, por ejemplo, la plataforma Sombra de CEDAW, ¿no? Entonces, hay que entender que si la limitación está en 6.000 palabras,
todo el mundo va a tener que ceder parte de lo que tiene porque no todo puede entrar y porque realmente hay que llamarle la atención al comité sobre lo extraordinariamente relevante y urgente. Muchas veces se piensa que los informes sombra se tienen que centrar en toda la convención o tienen que responder a todas las preguntas y no es así. Hay a lo mejor cuestiones sobre las que no es necesario pronunciarse porque lo que ya se ha dicho o lo que ya se ha recomendado es adecuado o porque a lo mejor está ya cubierto por otro informe. Entonces eso también es sí. Ese gesto de coordinación interna de qué vamos a poner y en qué nos vamos a centrar es muy importante. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el reparto de las palabras. Si te están dando 10 minutos para el Estado para escuchar a la sociedad civil de tu país, repártete no solamente el tiempo, sino los contenidos, para que lo que todas queremos decir o queremos denunciar ante el comité, o queréis decir o queréis denunciar ante el comité, todo eso, lo más relevante, esté considerado por una organización, por otra, pero que al final, en esos 10 minutos de intervención oral, realmente se cuente y se presente todo lo más relevante. Entonces, ahí hay un trabajo también muy importante interno de generosidad, estratégico, de decir en qué nos vamos a centrar. Y esto es muy importante. E insisto, llamo la atención, los informes sombra no tienen por qué ser iguales. Cada informe responde a una necesidad diferente. Por supuesto que todos van a hablar casi de lo mismo, pero el foco se va a ir concentrando mucho más desde el primero que mandas, que es mucho más general, al último que mandas, que ya va específicamente al tema de las observaciones o incluso el hecho de que nadie esté reportando sobre el follow-up. El follow-up es muy importante. El follow-up tiene también esa posibilidad de que en 2 años el Estado tiene que reportar sobre 4 cuestiones y generalmente ahí no se reciben apenas informes alternativos y existe esa posibilidad. Entonces, quiero decir, también hay que concentrar la atención en el propósito de cada informe alternativo y de cada momento de esa intervención, de ese aporte. Pero muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti. No sé si tenemos a alguien más, Isabel. Tenemos una palabra también pedida de Yolanda Capel. ¿Está conectada? Sí. Muy bien. Adelante, Yolanda. Hola, Yolanda. Bienvenida. Hola, muy buenas. A ver, me encanta toda la explicación que has hecho. ¿Se me oye bien? Porque como yo no me oigo a mí misma... Te oímos, te oímos. Vale. Me encanta la explicación que has hecho. Sí que es verdad que tengo varias preguntas. Una, ¿este tipo de guía se va a hacer con un lenguaje para los que no dominamos todos estos lenguajes ingleses y tal, podamos entenderlo con la sencillez que cada colectivo necesita? Y ¿se va a hacer alguna guía específica para las personas que tienen un sistema comunicativo alternativo como o sea, con audio o algo? ¿Solamente va a ser una guía en plan libro, formato libro y tal cual? ¿Cómo lo habíais planteado? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, está muy bien todo lo que habéis explicado, todas las posibilidades, tanto como la sociedad individualmente quiera participar como en el caso de asociaciones, pero en asociaciones desde el ámbito de vista sociosanitario, que es en el que me involucro yo como persona enferma de una enfermedad rara, toda esta información a veces queda muy desvinculada hacia este ámbito, sobre todo las asociaciones que tienen muy poco número de familiares afectados, que a lo mejor pues se está lidiando con toda su problemática en cuestión.
Entonces, creo que se debería de hacer mucha más difusión para que toda la sociedad, no solamente la sociedad en cuestión asociativa, sino toda la sociedad que quiera participar y lo pueda y tenga los conocimientos suficientes, por lo que he oído por parte de la compañera que ha participado anteriormente, ese conocimiento tan parajoso a la hora de escribir, de narrar y de determinar, sepa cómo hacerlo y cómo hacerlo, pueda hacerlo. Muy bien, Yolanda. Muchas mira, gracias por todo. No, te respondo. Una cosa que no he dicho y que es muy importante, y también lo vamos a poner en la guía. Todo el trabajo del comité público se puede seguir en directo y se puede acceder a él en diferido. Es decir, si alguien quiere ver ahora cómo fue el diálogo que tuvo España, el diálogo la última vez de España o de Italia o de Francia, eso directamente se puede acceder en la televisión de Naciones Unidas, ¿vale? Entonces eso lo podéis seguir, que es importante. Sobre la guía, nosotros vamos a utilizar para la guía, vamos a utilizar un lenguaje sencillo. En inglés se llama plain language, que no es lectura fácil, es lenguaje sencillo. Quiero decir, en un lenguaje básico que permita que cualquier organización de la sociedad civil, aunque no sea una organización experta en asuntos jurídicos, etcétera, etcétera, pueda conocer exactamente pueda acceder al contenido de lo que se intenta transmitir en la guía. Es decir, la guía va a tener lenguaje sencillo. La guía va a tener igualmente lengua de signos. Y la guía va a tener una versión muy sencillita en lectura fácil. Pero más que en lectura fácil vamos a intentar que sea, pero no es la guía en lectura fácil, sino información sencilla, muy sencilla y también fácil para mujeres que tienen a lo mejor discapacidades que les impiden a lo mejor tener una adecuada comprensión del texto que se está presentando. De momento la guía, que ha contado con una financiación del MAEC, sale ya de entrada pues, en este lenguaje plain language, el lenguaje este sencillo, y vamos a intentar a lo largo del año conseguir otros recursos para irla poniendo también en otros modos y formatos alternativos. Segunda cuestión. Muchas gracias. Muchas de nada. Segunda cuestión. Los temas sanitarios, de salud, etcétera, el Comité CEDAW los toca con mucho detalle. Con mucho detalle. El tema el artículo 12 de la CEDAW es un artículo que aborda precisamente toda esta cuestión vinculada también a temas de salud y derechos sexuales y reproductivos. Ahí esto es fundamental, pero estos asuntos de la salud los vamos a ver también que el comité los toca, por ejemplo, cuando está hablando de educación y el derecho que tienen las niñas, por ejemplo, a recibir formación sobre su propia salud sexual y reproductiva, por ejemplo, o vamos a hablar de ello también cuando estamos planteando en relación con violencia o con trata, las reparaciones que tienen que tener las víctimas, en donde evidentemente los temas de salud y la prevención de enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida o como temas de salud mental, etcétera, también son tomadas en cuenta. Es decir, que el tema de la salud no solamente se ve
en el artículo 12, sino que lo vamos a ver muchas veces en el 5, en el 6, en el 10, cuando hablamos de violencia, de trata, de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que verlo también desde esa mirada. Y aprovecho para decir una cosa que no le he comentado anteriormente. La CEDAW va creando poco a poco jurisprudencia en distintas cuestiones. Crear jurisprudencia es muy importante para que sea más fácil. Si no existe jurisprudencia, meter un asunto nuevo siempre supone un obstáculo un poco mayor para que se consiga finalmente que aparezca en las observaciones finales o en una recomendación general. Pero es muy importante extender la jurisprudencia del comité. Y el comité, por ejemplo, no tiene jurisprudencia sobre, discriminación por asociación. De hecho, no existe jurisprudencia. El comité de la CRPD sí que tiene jurisprudencia sobre discriminación por asociación y también tiene jurisprudencia el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero, por ejemplo, la discriminación que puede tener una mujer cuidadora de otra persona, pues porque el cuidado de esa otra persona le restringe poder acceder a determinadas circunstancias, pues por ejemplo a tener un trabajo, porque como tienes una carga y vas a tenerte, pues a lo mejor tienes una discriminación añadida ahí, porque a lo mejor eres mayor, porque a lo mejor no has cotizado lo suficiente, porque a lo mejor tienes encima esta situación personal que te está limitando ese acceso, por ejemplo, a un puesto de trabajo cuando tienes 52 años. Entonces, este tipo de cuestiones son muy importantes que también se tomen en consideración por parte de la sociedad civil y muy particularmente de organizaciones de mujeres para que se pongan de manifiesto. El tema de los cuidados y el tema de cómo afectan pues estas discriminaciones por asociación a muchas mujeres que tienen estas responsabilidades adicionales, creo que podría ser una línea buena de trabajo para crear jurisprudencia, la verdad. Perdona que te corte, cuando te estás refiriendo a crear una jurisprudencia, ¿a qué te estás refiriendo? Discúlpame que mi conocimiento es... No, crear jurisprudencia es hacer que el comité se pronuncie sobre una realidad concreta y que ese pronunciamiento sirva de orientación para que los estados lo tengan en cuenta. Por ejemplo, la jurisprudencia, el comité crea jurisprudencia a través de sus observaciones finales. A través de las recomendaciones que le hace al Estado, el comité está creando jurisprudencia. Están formuladas en términos de recomendaciones. El comité recomienda al Estado parte, a veces dice, el comité urge al Estado parte, el comité alienta al Estado parte, suele ser la terminología que se utiliza. ¿A qué? A que haga algo. Pues eso es jurisprudencia. Es decir, no es una ley, pero no es una obligación. Están obligados a cumplir las recomendaciones generales porque se han comprometido y han ratificado la convención, pero no es no se puede forzar al Estado, se le tiene que estimular hasta el máximo de las posibilidades para que las lleve a cabo. Pero eso mismo que el comité le dice a un Estado, eso lo va a utilizar para decírselo a otro que esté en unas condiciones semejantes. El comité también crea jurisprudencia, este tipo de concepto, cuando hace estas recomendaciones generales. Por ejemplo, no se ha hablado, el comité tiene en este momento 38 recomendaciones generales. Es decir, sobre 38 asuntos, el comité ha dicho cómo los estados tienen que aplicar la convención.
Por ejemplo, el último ha sido en relación con la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración global. Pero, por ejemplo, nosotros que ahora estamos trabajando también en temas de mujeres desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo de Ucrania, el comité tiene una recomendación general sobre, la número 30, sobre las mujeres en situaciones de conflicto y posconflicto y previas al conflicto. Y tiene, por ejemplo, otra recomendación general sobre mujeres refugiadas, desplazadas y solicitantes de asilo, que es la número 32. Por ejemplo, si queremos saber qué es lo que tiene que hacer el Estado, nuestro Estado, el que sea, sobre una determinada cuestión, es importante también que la sociedad civil conozca que estas recomendaciones generales son jurisprudencia, crean igualmente jurisprudencia y por tanto una orientación clara que se puede utilizar para decirle al Estado que cumpla con tal o que cumpla con cual. O, por ejemplo, también se crea jurisprudencia con los dictámenes que emite el Comité CEDAW, que hoy no lo hemos tratado, ante la presentación de comunicaciones individuales, que son pues esas denuncias, quejas que puede hacer una persona o un grupo de personas en relación con una causa, una situación concreta, siempre que se hayan agotado los recursos domésticos, es decir, siempre que ya en el país que sea ya se haya denunciado y que la respuesta que se ha obtenido de los tribunales pues no haya sido satisfactoria. Entonces, todo esto es la jurisprudencia. Yolanda, no sé si te lo he aclarado. Sí, me lo has aclarado, con los ejemplos que me has puesto me lo has aclarado bastante. Disculpa por mi ignorancia, pero voy aprendiendo poco a poco. Nada, no es ninguna ignorancia. También os digo, por aclarar, los informes sombra los tienen que presentar la sociedad civil. No lo pueden presentar un grupo de personas, o eso no, lo tiene que presentar la sociedad civil. ¿Vale? Entonces, pues organizaciones que estén reconocidas, que estén inscritas adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Vale? Sí. Y que en la medida, también otra recomendación, en la medida de vuestras posibilidades, es muy interesante ir en coalición con otras organizaciones. ¿Por qué? Porque el comité tiene muchísima documentación que revisar. Entonces, y el comité le va a dar una especial relevancia a los informes que provienen de un grupo amplio de organizaciones. Entonces, eso también es muy importante. No sé, Isabel, si tenemos más palabras pedidas. Pues solamente un comentario finalizado, porque ya estamos casi sobre la hora. Es un comentario en el que, bueno, te felicitan por la interesante exposición y esperan la útil guía que se ha anunciado. Sobre el tema tratado señalan que parece relevante no solamente la cuestión de poder participar como sociedad civil para facilitar así información alternativa al Comité CEDAW, sino también la importancia de aprovechar este proceso de trabajo y elaboración para hacer red entre organizaciones implicadas, como ha señalado Ana, y con las personas afectadas. Ese sería el comentario final. Sí, eso es muy importante. Sí. O, por ejemplo, el importante trabajo que puede hacer la sociedad civil a partir de las observaciones finales que ha recibido un Estado. Ese documento es muy importante no solamente para el Estado, que las tiene que implementar en el periodo que se establece ahí de 4 años o de 2 años en situación de urgencia, sino que esas observaciones finales se tienen que dar a conocer a las mujeres en general, a las partes interesadas. Tienen que, además, las organizaciones de la sociedad civil tienen que hacer el seguimiento de que el Estado está llevando a cabo en su política pública y en su legislación las observaciones y las recomendaciones que le ha hecho el Comité CEDAW con respecto
al examen que ha tenido lugar. Entonces, esas observaciones finales tienen que estar también en la agenda de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Yo, si no hubiera nada más, lo dejaría entonces aquí. Isabel. Nada más, Ana, era el último comentario. Bueno, pues para mí ha sido un placer participar, espero que haya sido de utilidad y en todo caso esperamos presentaros la guía pues antes de final de mes. Un abrazo muy grande. Gracias a ti.